¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Martín Ciprés Presenta. Hoy vamos a hablar en este living donde, por un lado, contamos las historias en primera persona, pero por el otro lado es como un homenaje a esa personalidad que vamos a tener hoy en el programa. Y en ese punto, a mí me parece sumamente atractiva la charla que vamos a tener hoy. Primero porque es un amigo, absolutamente un amigo. Compartimos muchas cosas, eh, principalmente compartimos una comisión directiva que es de la CIPA. Fue su presidente, hoy es su secretario, pero por sobre todas las cosas compartimos una generación, ¿no? Así que cuando contamos historias, las vivencias son absolutamente iguales. Así que para mí es un gusto recibirlo hoy a Christian Haidt. Bueno, Cristian, para mí es un gusto recibirte, Muchas hacer, gracias. hacer esta charla. Eh, Quiero arrancar hablando sobre la infancia, la escuela primaria, la secundaria y ese pilar que es muy distinto al pilar que hoy vivimos, porque era más un pilar pueblo. Si bien después vamos a hablar si todavía el casco céntrico todavía tiene ese espíritu de pueblo, pero cuando nosotros éramos chicos, sin duda Pilar era un pueblo. Claramente. Sí, sí. Bueno, yo nací acá en Pilar, tengo 54 años hoy y la verdad que eh, vivimos un Pilar en nuestra niñez en un pueblo realmente. Un pueblo a 53 kilómetros de la capital, en donde llegar a capital en ese momento era No una dice, odisea, porque teníamos una ruta muy angostita y viajar se hacía complicado muchas veces. Para que se dé una idea cómo era Pilar, ¿no? Y Pilar era el casco histórico que soy, claro. ¿no? Era eso solamente y después los barrios aledaños. Cristian, Eh, la primaria, la primaria yo la hice en el Verbo Divino ujú. y con la cual hoy sigo teniendo muchos amigos de esa época, realmente. Y muchas anécdotas y vivencias de esa época, ¿no? Y la Muy lindo. secundaria también. La secundaria yo la hice en la ENET de Derqui, que algunos de esos amigos de la primaria fueron conmigo a la industrial también. Claro. Y bueno, obviamente ahí se amplió mucho las amistades, ¿no? Con la gente de Derqui que no conocíamos y también fue eh, la verdad, una vivencia muy linda ir a un pueblo que totalmente diferente a lo que era el casco urbano de Pilar o los alrededores de Pilar, eh, en la cual Derqui era muy, y sigue siendo muy, muy derquino y como que había siempre un Sí, límite es verdad entre eso. Pilar y Derqui, ¿no? ¿Y el comercio, Casa Macri, cuántos años tiene? Bueno, el comercio lo empezó mi papá en el 1976. O sea, este año está cumpliendo 50 años el comercio y lo tuve que continuar, obviamente lo ¿Alguna continué vez yo alguna vez te han dicho si vos eras Macri o no? permanentemente. ¿Y por qué Macri? Y Macri, en ese momento, bueno, en 1976, Macri no lo conocíamos, como hoy lo estamos conociendo a toda la familia, ¿no? Pero en ese momento era mi mamá, María y Cri Por por Cristian. Cristian. Y quedó Macri. Cuando arrancó era una sigla, estaba separado por un punto y después le sacaron el punto y quedó Macri directamente. Y mi padre me contó una anécdota justamente
de ese momento, cuando Mauricio se hace conocido por un problema que tuvo, un problema Sí, de un sí. secuestro, todos saben, pero lo conocí después de eso, porque apareció en el negocio. Apareció una persona en el negocio, de bigotito, le preguntó, dice, ¿usted es Macri? No, le dice, papá, no, no es mi apellido, lo mismo que te expliqué recién, era por, por una sigla. Ah, bueno, bueno, bueno. Y quedó ahí. Al poco tiempo aparecen las noticias y dice, este hombre tuvo un negocio, dice. Y era Mirá. Mauricio que había pasado no sé cómo. Dice, no, este hombre tuvo un negocio, me preguntó así, así, se acordaba perfectamente. Imagínate que en ese momento Era muy joven, además. eran muy jóvenes todos. Mi papá, en Pilar había poca gente, Claro, todos se conocían y este hombre cayó, que no lo conocían, no, no era de Pilar. claro. No, no sé por qué pasó, pero estuvo por ahí. Cristian, 50 años del negocio, Mm, vivió esa transición, tanto el negocio, vos también, muchas, sí. de esta transición de ese pilar pueblo a este pilar, yo siempre lo digo, cosmopolita, ¿no? Eh, ¿Qué vivencias vos tenés de aquella época? ¿Qué vivencias se mantienen en el tiempo? ¿Y qué cosas este pilar cosmopolita ha traído principalmente en el centro de Pilar? Sí, bueno, en mi niñez y adolescencia, Pilar era un Pilar muy tranquilo realmente. Jugábamos en la calle cuando éramos Ujú, chicos, a 3 cuadras de la plaza, jugábamos los karting a Rulemán en medio de la calle. claro. Imagínense cómo era esa época, ¿no? Muy linda realmente. Pero, y, y en poco tiempo, a partir de los 90, Pilar cambió totalmente. 80 y pico, 90, cambió ¿Y totalmente. ustedes lo vieron venir a ese nuevo Pilar? Em, en lo particular, yo no lo he visto venir o no lo previnimos, porque de golpe y porrazo empezaron a haber negocios inmobiliarios en Pilar, nuevos countries, Nueva gente que nueva venía. gente, nuevos barrios cerrados, nuevo público. eh, Fue como una invasión a Pilar, ¿no? Que en su momento había un poquito de resistencia en la sociedad pilarense, del viejo pilarense, a, a esos cambios. Y hoy se siguen viendo un poquito esa resiliencia, ¿no? Del vecino que no quiere tanta gente o tanto movimiento. Hoy Pilar, lo vemos día a día, hay problemas para estacionar, hay problemas de tránsito. Y la gente quiere seguir, el que viene a Pilar de toda la vida, quiere seguir venir para adelante del negocio, como lo vemos siempre, para Exactamente. adelante del negocio, comprar, subirse y seguir circulando. Y hoy casi imposible. Pues hubo un cambio, creo, en poco tiempo, cambios muy fuertes. ¿Vos creés que este boom Pilar de los 90 se lo llevó puesto a Pilar? ¿O porque es verdad que hay personas todavía que rememoran ese Mm, Pilar pueblo, sí, ¿no? Pero que el crecimiento, que principalmente fue crecimiento de inversión, sí, en- con el parque industrial, con los barrios cerrados, este modelo que se impuso en el boom Pilar de venite a vivir al verde, claro. ¿no? Se Ujú. lo llevó puesto un poco al Sí, pueblo. sí, sí, porque como te decía Pilar, el centro de Pilar se resistió a ese cambio y a ese nuevo público que vino. Claro. Y la verdad que eso, al no adaptarse en tiempo y forma, hace que se genere una brecha de tiempo, ¿no? Y de crecimiento. Y el centro de Pilar con ese crecimiento empezó a tener unos baches, Sí. unos vaivenes. ¿Cómo lo ves hoy al centro? ¿Cómo ves hoy, más allá de lo que me decís de los inconvenientes que todos tenemos para desenvolvernos dentro del centro de Pilar? Pero ¿cómo lo ves hoy? ¿Cómo ves la plaza? Esto el otro día hablamos con Gustavo Fontana y nos contaba lo bien que está yendo el Teatro Gran Ujú. Pilar. Y yo creo que en estos últimos tiempos el centro ha tenido muchas apuestas que uno
ahí vislumbra que el futuro puede ser distinto a lo que se venía viviendo, Ujú. ¿o no? Sí, sí, yo creo que realmente uno de los puntapiés importantes dentro del cambio que tuvo que está teniendo el Centro Pilar, porque no terminó de hacer sus cambios, el teatro eh, caló muchísimo Ujú, en ese cambio y para dónde iba el centro de Pilar. En su momento nosotros veíamos que Pilar es un centro administrativo. Empezó con esos cambios, tener un centro administrativo donde claro, uno de lunes a viernes venían a hacer los trámites, pero le faltaba algo más. Al centro le falta algo más, porque no solamente el comercio puede traccionar con ese tipo de público, claro. realmente. Y bueno, el cambio que estamos viendo hoy, y la verdad que está muy, muy bueno, es toda la parte gastronómica y de entretenimiento, que le falta todavía, pero han venido importantes comercios gastronómicos al centro de Pilar, algunos reconocidos, Ujú, y que tracciona y ayuda mucho y colabora a ese cambio que necesita el centro de Pilar y que el comercio se nutre de ese cambio, ¿no? Porque hoy creció mucho el comercio en Pilar, obviamente que en las afueras del centro de Pilar también creció, claro. hay polos Y además comerciales hay en mucha distintos, competencia. obviamente, por ejemplo, vos vas a un barrio, no digo el 50, que es un centro comercial muy fuerte, en la parte del Viso ha crecido Sí, muchísimo, muchísimo. muchísimo. Hay lugares que hoy empezás a recorrer, que por ahí no pasas mucho tiempo, y hay locales por todos lados. Y la verdad que, y hoy vas a barrios aledaños al centro de Pilar, y tienen supermercados, peluquerías, carnicerías, que antes no había. Claro. Y lo que vemos es eso, que ese público que estaba en las afueras, en los barrios, antes venía todo al centro de Pilar. Hoy no viene ese público al centro de Pilar, porque tiene se abastece en su propio barrio. Claro. Eso cambió muchísimo. Pensaba meterte en el terreno de la gremial empresaria, pero eso te lo voy a dejar para la segunda parte del programa, de la Ujú. charla. Sí, No me quiero ir de este tema que plantea porque a mí me parece sumamente importante. Es que el centro de Pilar, me estás diciendo, los barrios periféricos tienen todo su centro comercial. ujú, Hay nuevos centros comerciales en el kilómetro 50 con un desarrollo muy importante en Del Viso. Ahora, hay que pensar el centro de Pilar a futuro, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces en este living con varios de los entrevistados. Uno de los que a mí me sorprendió, que tiene una visión muy clara, es Enrique Bértola, ¿no? totalmente, totalmente. Así Que es. él quiere trazar una línea, pero a tu entender, ¿cuál crees que debe ser la línea futuro del centro de Pilar? Te doy un dato más. Gustavo Fontana nos contaba que aproximadamente el 40% del público que viene al teatro es de barrio cerrado. Ujú, Entonces, esa gente descubre a través del teatro el centro de Pilar. exactamente. Y a mí me parece sumamente importante eso. Ujú. Eh, y que me parece que le da al centro de Pilar, o le puede dar, otra fisonomía. Pero ¿cuál sería esa fisonomía? Sí, claramente, como te decía, en un momento el teatro tracciona mucho y Claro, colabora a nuevo público en el centro de Pilar, como otros también empresas gastronómicas que vinieron. Y, y en eso está en nosotros el comerciante poder aprovecharlo también, claro. ¿no? Poder aprovecharlo, poder extender ciertos rubros, la brecha horaria para que tengan atención en el centro de Pilar, la gente venga y encuentre otros locales que no sean gastronómicos, que estén abiertos en ese horario. Bueno, ahí también después hay que trabajar mucho en lo gremial Claro, sí. para poder, eh, para, para poder ayudar a que eso mejore, a que el centro de Pilar mejore, porque para eso está la Cámara, no sé si Exactamente. la Cámara de Comercio está para eso, Exacto. y recolectar la visión que tiene cada comerciante o la necesidad de cada comerciante y hacer llegar a una idea
en común para poder mejorar el centro de Pilar. Hagamos una pausa, porque en esta segunda parte nos vamos a meter en la gremial empresaria, que sin querer o queriéndolo, no lo sé, tenés mucho recorrido, Cristian. Así que hacemos una pausa y ya continuamos. La salud empieza en las personas, en una decisión, en una mano que cuida, y también empieza en la tierra, en cómo cultivamos lo que va a alimentar al mundo. Porque cuidar la salud también es cuidar lo que nos alimenta, donde la salud y el campo se encuentran unidos por la ciencia. Si es Bayer, es bueno. Lentes diseñados con ayuda de inteligencia artificial para ver el mundo sin límites periféricos. La tecnología exclusiva de Novar permite desarrollar lentes progresivos con cualidades ópticas antes impensadas. Mira para allá, para el otro lado, para arriba, para abajo, con absoluta naturalidad. iLens, tecnología Novar. Ver para creer. Bevson es una empresa con presencia global que produce y comercializa sus productos en los 5 continentes. En el mercado, su marca es sinónimo de prestigio y calidad. Sus altos índices de competitividad consolidaron una sólida trayectoria con un futuro prometedor. Fundada en 1979 en Pilar, provincia de Buenos Aires, Argentina, Bevson sigue renovando día a día su compromiso con el bienestar de la salud animal y la innovación. No buscamos la última noticia, sino la información que te hace entender el mundo donde vivís. Noticiasindustriales.com.ar. Soy tenista de alto rendimiento y en la vida soy igual. Para todos los que son como yo, está Sancor Salud. Hacé como yo, que le pongo la firma a una cobertura de alto rendimiento.
Sancor Salud. La buena salud es todo. Cristian, para mí es un gusto que estés Igualmente. aquí. Parte de esto que lo hicimos dentro de la CIPA para mí es muy importante, ¿no? Estar y desarrollarnos dentro de un espacio que ha hecho la CIPA y que vos también tuviste en su momento mucho que ver, ¿no? Nos han contado expresidentes de la CIPA como vos, que han pasado por acá y que valoran muchísimo este edificio que está en el centro de Pilar, pero quiero arrancar con vos contando esto de el último espacio que tuvimos en el bloque anterior de la gremial empresaria, porque a mí me parece que estos momentos, ¿no? Donde, bueno, algunos sectores no la están pasando bien, hay muchas luces amarillas, otras rojas, pocas verdes, eh, donde el consumo está con vaivenes, por un lado está planchado, por otro lado intenta revitalizarse, pero con mucha dificultad. A mí me parece que en ese sentido la gremial empresaria tiene un rol súper importante. Y vos que también fuiste presidente de la CIPA durante varios periodos, tenés un entrenamiento para ver, junto con la comisión directiva, esas necesidades, ¿no? Me contabas que ustedes toman la opinión de los socios, que son muchos en la CIPA, pero por sobre todas las cosas, me parece que hoy la CIPA, la gremial empresaria, tiene que ser un poco el faro para que la gente que no está relacionada con la gremial empresaria se incorpore. Sí, claramente es una gran necesidad que tiene el comercio en general de una representación, que a veces no lo sabe. Claro. A veces no, la mayoría de las veces no sabe de esa representación. Y a veces cuesta mucho hacer llegar el mensaje o la presencia de la Cámara dentro de una sociedad de comercio, ¿no? Eh, la gente que viene nueva a Pilar, ha venido mucho comercio nuevo a Pilar y desconoce ese tipo de cosas. Antiguamente en Pilar teníamos comercios de conocidos comerciantes, reconocidos también, que conocía la Cámara de Comercio, asistía a la Cámara de Comercio. Es como que antiguamente formaba parte de esa sociedad porque los mismos comerciantes, que no eran muchos, participaban dentro de la sociedad de comerciantes, como por ahí participaban en clubes y cosas, entidades también, ¿no? Y hoy el comerciante nuevo que viene a Pilar y no sabe que existe una sociedad de comerciantes que lo pueda representar. Y bueno, ahí está el trabajo que tenemos que hacer nosotros para poder llegar a ese comercio que se instala nuevo. Y realmente es un trabajo complejo muchas veces, ¿no? Pero la necesidad hoy de la representación me parece que es un momento ideal, Sí, fundamental. es fundamental. Sí. Es fundamental. Cuando hay una necesidad de algo, ahí es donde se puede potenciar la cámara como canal de soluciones para el comercio. Porque hoy permanentemente el comercio tiene dificultades para todo. Para todo. Primero, poder llegar, conocer, tener información
tener información, a pesar de las redes sociales y todo, y tener información precisa. Para eso está la cámara, ¿no? Claro. Trasladar muchas veces esa información que por ahí no llega el Estado, no llega a dar ese mensaje, y la cámara trabaja en eso permanentemente. Cuando hay un cambio de calle, un cambio de tránsito, algo, lo Sí, que sí, fuere, ¿no? Lo que normativa fuere, claro. relacionada con el municipio, Y- también con la provincia o la nación, porque cual. la CIPA también tiene representación provincial y nacional, Tal cual. tanto en FEBA, en ADIVA, en En CAME y en CAC también. y ahora en CAC. Sí, en CAC tenemos una fuerte representación ahora, y realmente es CAC importante. es la Cámara Argentina de Comercio y Servicio. Exactamente. Y bueno, estamos participando en todas esas entidades para justamente tener más llegada, tener más diálogo y con nación y provincia, y tener información, y traer soluciones de arriba para abajo, ¿no? También la representación a través de ADIVA en la Unión Industrial Argentina, que no es poco. No es poco, no, claramente que no. Y toda esta representación en un momento histórico de la Cámara que este año cumple 80 años, Cristian, también. Realmente, sí, este año cumple 80 años. Es una cámara con muchos años, mucho recorrido y con mucha experiencia. Te voy a hacer dos preguntas. La primera es, eh, ¿te recordás algo o te falta algo después de haber sido presidente de la CIPA? Es decir, ¿lo sentís como que lo recordás y decís, cuando yo era, o el proceso normal de haber sido presidente de la CIPA y después dejarlo y que esto se vaya como renovando? ¿Tenés alguna reminiscencia o crees que fue un momento de tu vida y ahora seguís estando? Sí, sí, sí. A ver, la Cámara de Comercio se nutre de comerciantes, industriales y empresarios de Pilar. Y propietarios, porque y propietarios también. es Y muy propietarios importante. también. Vos sos propietario, tenés derecho a estar en la Cámara. Tal cual, el propietario también puede integrar la comisión directiva, puede venir, opinar, trabajar, colaborar, ningún problema. Y a lo que iba es que todos los que integran la comisión directiva terminan siendo un grupo de trabajo, un grupo integrado, y se termina siendo mucha amistad, y es parte del éxito muchas veces generar Es esa verdad. amistad y esa complicidad, a veces le digo Sí, yo, de sí, tener claro. una buena complicidad para poder trabajar en conjunto. Y No tenés esa reminiscencia de haber estado, porque también en tus presidencias se hizo muchísimo. sí, sí, se ha trabajado muchísimo en lo interno, que a veces lleva mucho trabajo. Mantener el edificio cuesta mucho trabajo, hoy Exactamente. sigue costando mucho. Sí. Y bueno, es parte también del equipo, porque una persona no puede hacer eso. Nosotros, para que todo el mundo sepa, porque a veces no se sabe, la comisión directiva no tiene un sueldo, no es empleado No, de la Cámara, absolutamente. y venimos totalmente ad honorem. Y lo hacemos porque tenemos un sentido de colaboración hacia Pilar. Yo siempre digo, nunca, cuando ingresé a la Cámara, ingresé en un momento muy lindo realmente, porque tenía amigos adentro de la Cámara que me llamaron. Eh, en ese momento ingresaba Santiago Piermarini, Claro. un gran amigo también, y, y me convocaron para integrar la comisión directiva y venir a colaborar. Y realmente uno dice, uno nació en Pilar, se formó, empezó a trabajar, formó su familia, y bueno, en algún momento uno tiene que darle una devolución al pueblo donde uno nació y trabajar en esas cuestiones, ¿no? En este caso, en la cuestión comercial, dar una posibilidad de crecimiento mejor a todo el centro comercial y lo que es Pilar comercialmente, ¿no? Porque no solamente vivimos en el centro de Pilar, nosotros también vivimos en todo
Vive la en el superficie, partido. vivimos en el Exactamente. partido. Entonces. En este living, esto de la Pilar me dio todo, me dio familia, me dio amigos, me dio una posición profesional, ¿no? Me dio un bienestar. Ujú. Y es muy repetitivo, Cristian, esto de lo que vos decís de la devolución, ¿no? Es decir, cómo se devuelve eso que en definitiva el partido, la ciudad, la gente te permitió, y la devolución siempre es a través de las instituciones, ¿no? Sí. A mí me sorprende esto. La segunda pregunta que te quería hacer era, en tu presidencia, vos tuviste un rol muy importante. Hablabas recién de Santiago Piermarini, que me parece que empezó con Santiago esto de el recambio generacional, Sí. ¿no? Arrancó con Santiago, bueno, después vino Edith, pero creo que se consolidó muchísimo con tu presidencia de esto de la gente de toda la vida de Pilar seguía en la comisión directiva, pero las riendas la empezaba a tomar gente más joven. Sí. ¿Cómo lo sentiste? No, la verdad que eso fue muy bueno realmente para la Cámara de Comercio, porque la Cámara de Comercio siempre venía el empresario grande o el comerciante que ya se estaba retirando porque podía darle tiempo de trabajo a una institución. Y por eso simplemente venía un hombre más grande, pero esa gente más grande que hoy siguen viniendo, Sí, sí, porque claro. siguen integrando la comisión directiva, Y a mí me asombra eso. expresidentes de muchos años también, Sí. porque también se necesita la experiencia de esa gente, de esa persona que ha pasado otras experiencias y siempre hace falta. Entonces, y tuvieron la visión de decir, tiene que venir gente joven también a trabajar a la Cámara. Y eso lo estamos viendo ahora nosotros, ya Claro. estamos más grandes también, estamos viendo que es necesario que venga gente joven, comerciantes jóvenes, que, que vengan a colaborar. Hoy realmente, por momentos se hace muy difícil porque el comerciante, el empresario, tiene que afrontar muchísimas dificultades. A nosotros mismos nos pasa lo mismo, ¿no? De afrontar muchas dificultades, muchas cosas que resolver. Y En queda los poco propios, en los propios, en lo personal, en lo personal claro, y y en lo comercial. y en lo comercial. Pero continúas siendo el tesorero de la presidencia de Alfredo Ventura. Exactamente. Sí, el año pasado ya me tocó ser el tesorero. Y Yo siempre como puede ser otra función, Vos sabés que realmente, ¿no? sí, yo siempre tengo esa frase tonta, es decir, bueno, cuando uno llega a una institución, lo primero que se tiene que hacer amigo es del tesorero, porque es el que Sí. maneja el dinero. Pero más allá del chiste, Cristian, a mí me parece que dijiste un tema, a mí me parece que es fundamental. Es decir, ese equipo que hoy tiene la CIPA, ese equipo de conducción que tiene la CIPA, no se hubiera logrado sin mucho trabajo atrás, por sobre todo la confianza, ¿no? Ujú. Porque Es fundamental. uno puede discutir adentro, a veces se puede enojar, Sí, sí. pero esa idea de equipo me parece que es fundamental dentro de la CIPA, y lo voy a decir yo, no te voy a tratar de que que vos no te hagas cargo, pero que vos fuiste parte fundamental de este proceso de consolidación de la CIPA, del equipo de la CIPA y de la confianza que generó ese equipo para llevar adelante la institución. Sí, sí, yo creo que siempre es un trabajo que lo hacen todos los integrantes de la comisión directiva. Y, y no es, nunca es de una persona realmente, porque yo he tenido, como presidente, he tenido muy buenos integrantes de comisión, muy buenos compañeros de integrantes de comisión directiva, en la cual siempre
me apoyaron, siempre me dieron todo lo que uno necesita para poder llevar adelante una entidad, porque no lo podría hacer solo. Y además porque me parece que... Y hoy Alfredo creo que también estamos codo a codo con Alfredo. Sí, y la verdad es que también en las instituciones con estas características, el presidente termina siendo un poco el todo, ¿no? Y ese conductor que a vos te tocó Sí, sí. en su momento. Pero por sobre todas las cosas, a mí me parece que el trabajo que hoy tiene la Cámara no se podría haber consolidado sin esta historia. Y te voy a decir otra cosa. A mí me parece que esa historia, ese trabajo de equipo que tiene hoy la CIPA, es fundamental a la hora del diálogo. En muchos sectores, en donde el diálogo no prima, bueno, la CIPA históricamente ha llevado adelante esos puentes, esos diálogos, Sí. siempre tratando de aportar, siempre tratando de marcar las luces amarillas y las rojas que a veces suceden, Sí, pero sí. por sobre todas las cosas con una mirada positiva. Siempre, siempre. Bueno, a ver, la Cámara tiene que ser un medio, Ujú. ¿no? Un medio para facilitar al comercio su desarrollo normal. Porque a veces hay cosas que es bueno que la Cámara lo diga, tenga reuniones, dialogue, pero siempre, siempre con el diálogo Claro. de por medio, nunca con imposiciones, nunca lo ha hecho la Cámara, tomar decisiones e imponerlas porque sí, por un capricho. Y realmente siempre fue tratando de llegar al diálogo y para poder llegar al objetivo que necesitamos como comerciantes, porque nosotros vivimos de nuestro comercio permanentemente y sabemos cuál es la necesidad que tiene el comercio en sí. Y también, bueno, el representante gremial tiene que nutrirse también de otras visiones, como Claro. lo dije antes, de los comerciantes de Pilar, de otros lugares, de otros sectores del pueblo, que pueden tener otras dificultades, ¿no? Que no la vemos, porque es grande Pilar. Muy grande, muy Mira. grande. Cristian, te quiero agradecer muchísimo este espacio, este tiempo, ¿no? Agradecido soy yo Y realmente por la charla amena que tenemos. para mí siempre es un gusto estar en contacto con vos y a mí me parecía que este es un poco el objetivo del programa, ¿no? De traer y dar a conocer y mostrar en primera persona, porque en definitiva lo contás vos, esas historias de Pilar, en este caso las historias de la CIPA, y en definitiva la historia del pueblo, ¿no? En esta transición, porque siempre hacemos hincapié en esta transición del pueblo de Pilar a este Pilar cosmopolita, porque yo digo que es más que una ciudad Pilar, ¿no? Tiene hoy tanto Pilar para dar que no le debe envidiar absolutamente nada a ningún lugar del mundo. Así que Claramente. muchas gracias por el tiempo y la No, visita. Muchas gracias a vos, Martín. La verdad, muy contento de estar en tu programa y realmente charlar, porque es una charla muy, muy, muy enriquecedora realmente. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, y nosotros nos vemos la próxima. Hasta entonces.